Ah, ya, listo. Bueno, entonces, aunque estamos solamente con 9 alumnos, pero vamos a empezar el tema que compete a esta segunda parte de piel delgada. Acordémonos dónde se localiza la piel delgada, pues en todo el resto del cuerpo que no es ni la palma ni las plantas. Entonces vamos a revisar por qué, cuáles son las diferencias, cuáles son las características. En la piel delgada también hay zonas donde la piel es muy delgada, como en los pliegues, por ejemplo. En la parte también hay cierto cambio donde cambia el límite entre la piel gruesa y la piel delgada. Por ejemplo, estamos hablando aquí en las manos, pero eso no es lo que nosotros nosotros damos todas las caracterizaciones histológicas. Estamos hablando de tejidos y por esa razón entonces ya ustedes están muy bien informados al respecto. Recordemos entonces en esta primera imagen, esta primera foto, es cuando nosotros vemos la epidermis muy delgadita, ¿no es cierto? Muy delgada y una dermis muy amplia, característica primera, y sobre todo, y si estamos en una piel, por ejemplo, de la espalda, vamos a tener, aunque no tan delgada como la vemos acá, pero sí tiene características y entonces vamos a ver que también en ciertas partes del cuerpo el panículo adiposo es bastante desarrollado. Si tomamos, por ejemplo, la piel del abdomen, la parte abdominal, pues siempre el panículo adiposo es bastante amplio, sobre todo para quienes no hacemos suficientes ejercicios para borrar esas llanticas que se nos van agregando. Eh, eso también es, acuérdense, por ejemplo, los médicos internistas, los diabetólogos, ellos miden el diámetro el perímetro, perdón, del abdomen. Entonces lo relacionan mucho con que los lípidos, las grasas, el tejido adiposo que se va aumentando en la parte abdominal tiene mucho que ver también digamos que uno sea de pronto termine siendo diabético. Ellos tienen sus normas, digamos, ¿cómo te digo? Sus cálculos estandarizados y de una vez van comentándole al paciente qué probabilidades tiene de pronto de que ese abdomen esté dando una señal de que puede terminar siendo diabético. Eso quería también hacer algún comentarito así de todas maneras, en forma, como vemos también esta imagen, vemos una epidermis muy delgada, todas las capas, el estrato basal, espinoso, el granuloso apenas se limita a una capa o dos capitas, inclusive hay hasta algunos histólogos que dicen que no hay estrato granuloso, pero no, estrato granuloso sí hay gránulos de queratoyanina, pero una sola capita muy delgada de células planas. No hay estrato lúcido, eso sí, estrato lúcido sí no hay, y el estrato córneo, como ustedes acá, se trata de separarse porque es una capa delgada de queratina que está sobre toda la superficie. Entonces las papilas que vemos de tejido conectivo, vean, aquí vemos las papilas las papilas dérmicas se ven bastante normales, pequeñas, cortas, porque el epitelio obviamente es delgado. Y recordándonos por qué están ahí esas papilas y que llevan, pues uno sabe que toda la vascularización que va por estas papilas capilares, van entonces a hacer que se lleve una irrigación normal que nutra y oxigene todas estas células epidérmicas que estamos observando que estoy señalando acá. Esto es, digamos, algo
es motivante. ¿Qué otra cosa? Yo veo que por toda el estrato basal, yo veo que es como un colorcito cafecito, que alcanzo a verlo acá, un color cafecito, en las células del estrato basal, sobre todo, o sea, en los queratinocitos, porque las células, como hay tantos melanocitos, porque es el color de la piel, y así solamente los que son muy blancos, australes, van a tener que donde los rayos de sol llegan tan oblicuos o casi no llegan, pues ahí hay muy pocos, hay muy poca melanina en esto. Entonces, por esa razón ahí no hay tanta células que se vean así cafecitas como le estoy viendo acá, oscuritas por todo, digamos, el estrato basal, donde están las células de regenerativas, como lo estamos observando en esta imagen. Entonces vemos la epidermis, vemos la dermis, las papilas dérmicas, vemos como le decía, la dermis papilar, donde el tejido conectivo es laxo, fino, parece unas fibritas, son de colágeno tipo 1 y también hay de tipo 3, pero es una forma de un fieltro fino, bastante vascularizado, en pequeños vasos arteriales, pequeñas vénulas y también vaso linfático. Yo les contaba pues, que esos linfáticos drenan ese líquido tisular que se filtra del plasma sanguíneo, y si se va a retener, obviamente vamos o que hay una inflamación por algún problema inflamatorio, pues vamos a tener edema, porque los linfáticos no alcanzan, no son capaces de llevar rápidamente ese líquido a la circulación. Entonces, por eso es una causa importante. Bueno, entonces tenemos todo el resto, vea, toda esta gruesa capa de dermis, que es la dermis reticular. Ojo, se llama dermis reticular, pero no es de tejido reticular, es de tejido conectivo denso, irregular, fibroso, donde predominan las fibras colágenas y las fibras elásticas. Las fibras colágenas son todas estas rosadas que se ven, aunque se ven en una orientación más o menos paralela a la superficie, pero tienen la irregularidad que son cintas completamente paralelas, y eso lo estamos viendo acá. El colágeno se tiñe con la eosina, ¿no es cierto? Y el colágeno entonces viene porque las proteínas, el colágeno es una proteína, y obviamente tiene afinidad por la eosina que tiñe, que llamamos también, colorante citoplasmático, porque tiene exactamente en el citoplasma de muchas células, y aquí en este caso tiene las fibras colágenas elásticas, no se ven teñidas con esta coloración. Vemos también unos espacios entre fibras, unos espacios. Primero las fibras se retraen dentro de ellas mismas, entonces aumentan la observación de unos espacios donde están los glucosaminoglicanos, proteoglicanos y el líquido tisular, que viene entonces a mantener la hidratación, y sirve de vehículo de transporte también para todos esos glucosaminoglicanos que, por ejemplo, el ácido hialurónico, que es uno de los más importantes, en el sentido de que son es el más extenso, entonces el que captura mayor cantidad de agua en solvatación para mantener la hidratación, digamos, en forma importante. Entonces, yo estoy viendo acá, espérenme un momentico que aquí tengo no sé, hay una alumna que está por acá, que La cámara prendida. la cámara prendida y está aquí como, ¿en qué posición está? Bueno, de Doctora todas Clara maneras, Inés. bueno, entonces quería comentarles esto, ¿qué más veo acá, ya particularmente en las glándulas sudoríparas ecrinas, las que acabamos de ver en piel gruesa?
vemos los conductos, el conducto excretor, lo vemos en varios segmentos cortaditos, y el componente secretor, que se ve más clarito porque obviamente ya recordamos que es donde se sintetiza esa secreción, ese líquido que nos va digamos, que va a ser llevado por su conducto a la superficie. ¿Para qué? Obviamente para protección, para bajar la temperatura, regular la temperatura corporal. Ya les contaba que cuando nosotros tenemos mucho calor, sudamos muchísimo, copiosamente, cuando hacemos ejercicio también, bueno, y cuando tenemos un susto terrible, lo mismo, porque vienen entonces el sistema nervioso simpático a actuar, o un dolor, o un fuerte dolor, también puede llegar a estimular estas glándulas para que copiosamente secreten. Entonces, eso ya es cuestión del sistema nervioso autónomo, que tiene sus terminaciones nerviosas acá, en estas glándulas endocrinas. Eso estamos hablando de piel delgada y piel gruesa. Hay personas que sudan muchísimo las manos y los pies, ¿no es cierto? Que tienen que, inclusive ahora hay tratamientos, sobre todo cuando están sometidos a presión, cuando tienen, son jóvenes que tienen un examen, por ejemplo, se acentúa más esta secreción, sudoración, como tenemos acá. Entonces, y aquí vemos en la parte inferior, dentro de la misma dermis, en la parte de un nervio, vean. Nerviosito que está formado por un solo haz de fibras y rodeado por perineuro. Esto es lo que tenemos. Ya ustedes tienen que estar muy, capacitados para identificar estos nervios. Y veo los vasitos sanguíneos que están, ¿de dónde vienen? De la hipodermis. Vea, aquí viene una arteriolita, vemos el endotelio, veo la capa muscular, la luz se ve bien delgadita, o sea, bastante, este vasito es una arteriola, este es un vasito más bien venoso que tiene la luz más amplia, alcanza a ver la sangre, otro cortecito de nervio, que pueden ser también vasomotores, y abajo está el panículo adiposo, que ya les contamos que este panículo adiposo es tejido adiposo con unas células, cada célula individualmente, que aquí la vemos poliédricas. Si estuvieran solas serían redondas, pero aquí como se ven como apretaditas unas contra otras, se ven poliédricas. El núcleo de cada célula se pega, digamos, se adhiere más a la membrana citoplasmática. ¿Por qué? Porque el citoplasma se va llenando de triglicéridos, y entonces se forma una gota grande que ocupa casi todo el citoplasma, por eso se llaman uniloculares. Un solo lóculo está en cada célula, o sea, una gota de estos triglicéridos. Este tejido adiposo, les contábamos al otro grupo también, que entonces es muy vascularizado, hay muchos capilares sanguíneos que están dentro de este tejido, que es muy celular, que vemos que también tiene un tejido que lo sostiene de fibra. No confía en mí. Diego, ¿tiene alguna pregunta? ¿Vamos? Que tiene el micrófono. Es que hay un estudiante, Diego, con el micrófono abierto. No era ninguna pregunta, Carmen. Sí, Clarita, ¿qué hubo? Hola. Yo tengo aquí un ruido horrible. Yo también, alguien está martillando, alguien tiene el micrófono abierto. Aquí. Entonces no puede uno realmente entrar en... Sí, bueno, ya. Entonces les estaba contando de este panículo adiposo que también nos protege del frío, ¿no es cierto? Después las personas que viven en climas fríos, en alturas, pues tienen más grasita. Pero esta grasa es grasa blanca, es tejido adiposo blanco o amarillo. ¿Por qué llamamos amarillo? Las personas que se alimentan, en su alimentación, les gusta mucho comerse carotenos, zanahoria, mandarinas, todos estos, la uyama, todo eso que tienen, entonces se van acumulando
la vitamina A, acuérdese que captura bastante toma esa coloración también. Entonces, por eso, entonces las personas cuando uno las ve de pronto, dice, bueno, tiene un color como amarillento. Pues sencillamente es por esos carotenos que se acumulan sobre todo en estos panículos, estas células, en estos panículos adiposos. Y les contábamos también, esto ya estamos en la parte profunda de la dermis, allá hacia, digamos, hacia la hipodermis. Y les contábamos también que los animales que hibernan, que están, entonces, por ejemplo, en el polo norte, en el polo sur, que tienen esos 2 o 3 meses de hibernación, ellos tienen que estar, entonces, su calor lo adquieren o lo mantienen porque hay otro tejido adiposo que se llama tejido adiposo pardo o grasa parda, cuyas células son diferentes. Ellas tienen, cada célula tiene varios nucleitos. Esto está en el centro, perdón, el núcleo está en el centro y tiene muchas gotitas de lípidos. Los lípidos son de color café porque son de citocromos que se sintetizan y ese tipo de grasa, de adipocitos, lo que hacen es generar calor, el calor que mantienen durante esos periodos largos y también como que alimentan también, digamos, durante esos largos periodos de hibernación estos animalitos, ¿cierto? Que están hibernando. Entonces, y nosotros en nuestra etapa de desarrollo embrionario fetal, también tenemos grasa parda, la tenemos en la zona del cuello, la zona interescapular, hacia la parte, digamos, dorsal y caudal. Esa grasita parda, ¿qué es lo que está haciendo en el feto? Le está dando calorcito, porque estamos en el líquido, ¿cierto? Amniótico. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, y es un líquido, es una grasa protectora también que vamos a recordar, pero cuando nacemos, se va cambiando, la grasa parda se va cambiando por este tejido adiposo blanco. Yo cuando hablo de grasa, digo, es que uno de pronto no sabe expresar las cosas cuando uno toma un tema familiar, pero cuando yo les digo a ustedes pueden pensar que es un poco de grasa ahí que, no, son células, es un tejido formado por células, es un tejido adiposo, que llamamos acá adiposo blanco o adiposo marrón, lo que está pardo. El tejido adiposo pardo, entonces en los fetos ya o neonatos ha ido desapareciendo y ha ido quedando reemplazado todo esto donde está por este tejido adiposo blanco. Entonces quería comentarles eso para que nos quede pues bien claro. Ahora, hay tumores de tejido adiposo pardo que se evidencian en personas, sobre todo en personas muy adultas, sobre todo en personas ancianas. Entonces, porque quedan ahí, seguramente digo yo, porque no las he podido identificar personalmente, quedan ahí como las células gérmenes de ese tejido de grasa, de tejido adiposo pardo. Pero eso es lo que quería comentar. ¿Qué veo yo acá? Aquí yo veo un cortecito de un folículo piloso. En el centro, pues tendrá que estar el pelo, ¿no es cierto? Cuando este ectodermo se invaginó, que formó la epidermis, se invaginó, entonces formó estos tubitos que son los folículos pilosos, y en el centro, pues se formó el pelo que emerge. Entonces, esto sería lo que... Y adjunto, en contacto, en comunicación con cada folículo, yo veo acá una glándula sebácea de sebo. Muy interesante, ¿no? No. ¿Cómo? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Poseemos problemas o alguien tiene alguna pregunta? No, parece que no. Es que alguien está dejando aquí está. ¿Tiene alguna pregunta? Diego Mauricio. No, profe, perdón, se me activó el micrófono. Ah, ok. Cerremos, por favor.
Ya. Bueno, entonces les estaba contando qué es lo que estamos viendo acá. Entonces, esto es lo que yo estoy viendo, vasos sanguíneos, nervios, glándulas sudoríparas ecrinas, una glandulita sebácea, está en conexión con un folículo piloso. ¿Qué podríamos ver también de pronto acá? Esto que viene hacia este tallo que viene hacia puede ser un músculo piloerector. Digo yo puede ser porque estamos en un aumento menor, pero por la posición que tiene oblicua y que va hacia la superficie. Entonces, ¿qué son digamos, las estructuras típicas, generales de una piel delgada? Esta es una piel delgada. Pues está en mayor aumento, es muy bello este corte. Vean ustedes, puede ser de un corte digo yo, por ejemplo, de la piel de la espalda, porque veo un poquito más gruesa, digamos, el estrato córneo, pero vean ustedes lo que yo voy a señalar. La epidermis, vamos a identificar la epidermis. Vemos lo mismo, hay pocas papilas, porque no amerita, puesto que la epidermis es delgada. Entonces los capilares sanguíneos que están por acá, en estas cortas papilas, van a brindarle la nutrición y todo lo que requiere este epitelio para mantener su condición vital. Veo entonces acá, estoy observando y es lo que ustedes van a tener que identificar siempre. Vemos el estrato basal, los queratinocitos, como células más bien altas, cilíndricas. Y veo que muchos de esos queratinocitos tienen gránulos de color café, color marroncito, porque está la queratina que les coloca, aquí yo veo un melanocito. Mira, el núcleo y el citoplasma se ve rosadito, muy pálido. Este melanocito, si yo lo viera, si yo hubiera inyectado un contraste para verlo completo con sus prolongaciones, vería que está muy ramificado, inclusive llega hasta abrazar y a contactar las células del siguiente estrato, ya empezando el estrato espiroso, y vea cómo se ven los granos de acá. Cafés que han penetrado en esos queratinocitos. Perdón. Entonces, por eso estoy viendo bastante pigmento, pero está es en los queratinocitos acá. En los melanocitos muy poquiticos se alcanza a ver. Entonces, veo acá, también, vea, aunque pareciera que está en el tejido conectivo, es por el corte, pero él está aquí metido dentro de la misma epidermis. Entonces estamos viendo para que lo observen. Entonces vamos a ver, cuénteme. Acá, mira, aquí hay otro que está muy bonito, vean. Otro melanocito perfecto. De la membrana basal del epitelio y ahí se ve perfectamente. Recordar algunos aspectos de los melanocitos, unas células muy interesantes y muy importantes en la evolución, por lo menos. Los grupos humanos que vivían en el África o en estas temperaturas tan altas donde hay tantos rayos ultravioleta, desarrollaron en los melanocitos más melanina. O sea, el número de melanocitos es igual en la raza blanca, en la raza negra o en la raza amarilla es igual. Porque todos procedemos de una especie común, ¿no? ¿En qué diferencia el color de la piel? En que cada melanocito presenta gránulos, ¿sí? Que llaman melanosomas. Y esos melanosomas llenos de melanina son más grandes o más teñidos en las razas de piel oscura. En la raza de piel clara, que no solamente es la piel, también nos podemos referir por lo menos al iris de los ojos, es azul, verde,
el color del cabello, toda esta tinción va con estos melanocitos. Generalmente hay un melanocito por cada 8 queratinocitos. Es una... Y ese melanocito con esos 8 o 10 o 12 queratinocitos se llama una unidad melanoepidérmica. Una vez el melanocito le ha dado, porque él tiene unas prolongaciones, como unos deditos, y penetra los queratinocitos y les da la melanina para que protejan los núcleos de las células de los rayos ultravioleta, sobre todo el rayo ultravioleta B y el rayo ultravioleta A. Pues, los bloqueadores solares son los que pues, protegen. Pero cuando empieza la radiación ultravioleta, ¿sí? Que viene del espectro electromagnético, la radiación ultravioleta, pues es mala porque cuando es muy fuerte, como entre las 10 de la mañana o hasta las 2 de la tarde, 2:30, esa radiación, el DNA de esas células se puede ver afectado, tanto para ser efectivos en el número de mitosis, la piel se envejece, y para producir de pronto diferentes cánceres. Hablando de los melanocitos, ellos fabrican la melanina a partir de un aminoácido llamado la fenilalanina, que pasa a tirosina, que pasa a dopa y pasa finalmente a melanina. Son células que tienen una vida generalmente en la juventud y todo, y luego estas células mueren o dejan de producir su contenido, entonces se vuelve el cabello blanco, ¿no? El pie de la coloración, son las responsables de esto. Vienen de las crestas neurales, tienen vidas muy largas, ¿no? Y están ahí. Pero tenía algo muy malo que quería comentarles y es el hecho de que estas células, cuando sufren cáncer, que llaman melanoma, por estar muy cerca de la membrana basal, porque ya dijimos que están metidas dentro de la capa basal, fácilmente atraviesan la membrana basal y llegan a los vasos sanguíneos para irse a otros lugares a crecer, que se llama metástasis. Pues meta quiere decir más allá, siembran más allá de este tumor que puede invadir todo el cuerpo hasta el sistema nervioso central, y a estos pacientes pues se les puede ofrecer es un tratamiento que se llama paliativo, o sea, para el dolor, para evitar que en ese proceso de crecimiento del cáncer que ya es irreversible, pues tenga calidad de vida, ¿no? Los melanocitos a veces no, hay una enzima que está dentro de ellos que no existe, o sea que es una enfermedad genética, se llama la tirosinasa, y los individuos se les bloquea se les bloquea la síntesis de esta producción de melanina y entonces se vuelven albinos. Esto de albinos significa entonces que no tienen melanina en ninguna parte, su piel es muy clara, el iris como rojizo, todo su cabello, ¿no? También tiene que ver con la genética. Y otras enfermedades, por lo menos, que hacen que se produzca mucha melanina, como la enfermedad de Addison, que es por sobreproducción de la ACTH. Esto tiene que ver con los melanocitos, ¿no? Esto pues son células muy interesantes y pues en el futuro se trata de mirar a ver cómo se pueden activar nuevamente para que produzcan nuevamente coloración en el cabello o en algunas partes. Bueno, doctora Carmen Cecilia, ese era mi comentario acerca de los melanocitos. Yo no sé si con ellos ya les hayamos comentado este punto No, en el laboratorio, pero yo quería también, por eso, lo que tú estás comentando, que me parece tan interesante. Yo estoy mostrando acá un melanocito grande, bonito, típico, característico, el soma o cuerpo. No veo las prolongaciones que van rodeando y ramificándose y entrando sus prolongaciones al citoplasma de los queratinocitos, pero veo la melanina dentro del citoplasma de los queratinocitos, que es lo que estaba hablando de que lo que estamos recordando alrededor en el soma o cuerpo, alrededor del núcleo
ya lo hicimos en el otro laboratorio, está el aparato de Golgi, están los organelos, este retículo endoplasmático liso, a partir del aparato de Golgi. Entonces, ¿qué pasa? Se forman los lisosomas que tienen la tirosinasa, que han sintetizado la tirosinasa, esa enzima. Entonces resulta que dentro de la célula, a partir del retículo endoplasmático rugoso, se ha sintetizado ese aminoácido que es la tirosina. Hablamos entonces de que la reacción, la tirosinasa, entonces actúa sobre la tirosina, sobre el aminoácido, se desencadena una reacción en la cual interviene la dopa 3,4, dopa porque es diferente de hidroxifenilalanina. Acuérdense también en las neuronas, en la zona negra. Entonces, vamos entonces a tener entonces acá, ¿qué pasa? Que lo que se llaman premelanosomas son las vesículas lisosómicas que están acá en el soma, que no tienen obviamente color, pero ya en las prolongaciones se ha llevado la reacción que les estoy comentando, es una reacción bastante compleja, pero tiene en base que la reacción de la tirosinasa sobre la tirosina y la hidroxifenilalanina, y entonces eso todo va a llevar con la formación molecular de la melanina, que se extiende en los melanosomas, que son los gránulos de melanina que penetran no solamente en las células en los queratinocitos del estrato base, sino que cuando el color de la persona es obviamente más oscuro, pues puede llegar entonces esa cantidad de prolongaciones con mayor cantidad de gránulos hasta el estrato, digamos, por lo menos desde lo que compete a las primeras capas del estrato espinoso. Entonces, eso es lo que quería comentarles con relación a esto. Lo otro que queríamos recordarles también es que, como estaba diciendo el doctor César, estas células vienen de las crestas neurales, viajan. Entonces, ¿cuál es el albinismo? Yo creo que la doctora Clarita, que nos apoya mucho en esta parte de la embriología, cuando las células, los melanocitos, no sintetizan tirosinasa, pues lógicamente que no se lleva a cabo la reacción, perdón, y entonces entonces no hay color. Entonces no hay color, por lo menos entonces viene el albinismo, ¿cierto? Que ustedes saben ya que implica, hay varios grados, esto es un tema bastante complejo, hay muchas proteínas, por ejemplo, la proteína P, no sé qué, muchas cosas que son, digamos, de especialistas de dermatología, que nos viene a aclarar esto. La otra situación es cuando las células de la crista neural no migran, no vienen acá a localizarse en esa época, en esa etapa, en el ectodermo para formar. Entonces obviamente estas células no llegan acá, entonces también hay ausencia de melanocitos, es la otra razón. Esto con relación a la hipocromía, digamos, cuando no se forma, digamos. También vamos a encontrar por acá unas celulitas que transportan melanina, que se llaman también melanóforos, que los podemos encontrar, por ejemplo, en los sitios donde hay mayor pigmentación, se pueden encontrar hasta algunos melanóforos, que transportadores de melanina en el tejido de la dermis. Cuando hablamos de hiperpigmentación de la piel, en algunas enfermedades, por ejemplo, esto estaba hablando entonces de la enfermedad de Addison. Esta enfermedad se lleva por un daño, corresponde a la suprarrenal. En la corteza suprarrenal, entonces no se sintetizan los glucocorticoides de la corteza suprarrenal. Y entonces, ¿qué pasa? La ACTH, la hormona adrenocorticotrópica, que se sintetiza unas células de la hipófisis. Esa hormona, la ACTH, viaja y tiene sus receptores en las células de la corteza suprarrenal, de la zona sobre todo fasciculada, donde están
estas células que secretan glucocorticoides. Entonces, ¿qué pasa? Como está esta enfermedad de Addison, por ejemplo, que se puede dar por una tuberculosis en la suprarrenal, entonces por eso, entonces ellas están destruidas. Por tal razón, entonces la ACTH se queda sin encontrar dónde la reciban, se acumula la ACTH y le da una coloración a la piel, una hiperpigmentación a la piel y toda la cantidad de situaciones clínicas que conllevan por ejemplo, esa situación. Esa es una cuestión. ¿Por qué se da esta hiperpigmentación en esta enfermedad de Addison? Hay unas pruebas de laboratorio para medir eso, sobre todo se miden pues, la cantidad de glucocorticoides en la corteza. Esa es una situación. La otra situación es la otra situación que se da es que ya no es de la corteza, sino que hay un tumor, por ejemplo, en la hipófisis de células corticotrópicas, que son las que secretan esta hormona. Entonces, al haber entonces hay hiperpigmentación también. Entonces, son los dos casos, digamos, que yo podía referirles a ustedes que con relación a eso de la hiperpigmentación de la piel en esta segunda parte. Eso quería, pues, esto es lo que estamos viendo. Entonces, vamos aquí a continuar. Entonces, vamos a ver el estrato basal, están los queratinocitos con esta pigmentación de melanina. Estamos viendo melanocitos como este muy claro, muy bien definidos. Estamos viendo que el estrato granuloso no es tan grueso. El estrato espinoso, como ustedes ven acá, son pocas capas, depende de donde esté, si la piel es de un pliegue, por ejemplo, como le estaba señalando, más delgado todavía. Aquí vemos el estrato granuloso, una sola capita, de células muy planas, que es el estrato granuloso. No hay estrato lúcido, y el estrato córneo lo vemos acá. Se ve toda esa queratina, como va bien deflecadita. A veces se ve menos queratina, lógicamente, como le estaba diciendo, hay sitios donde la piel es más delgada todavía y otro sitio donde está con estas características como la que estamos viendo en este corte. Aquí que vemos en la dermis, estamos viendo el tejido conectivo de la dermis papilar. Vemos bastante celularidad, vemos entonces acá bastante linfocitos, hay estas células que parecen acá como unas cométicas, el núcleo, que son fibroblastos, que son los que producen todo el tejido conectivo, todas las fibras en el tejido conectivo general, no en hueso ni en cartílago, pero en todo este tejido conectivo, los fibroblastos, vemos que supone las fibras, la sustancia amorfa, sustancia básica, los glucosaminoglicanos, proteoglicanos, todo lo que conlleva a la formación del tejido conectivo. Esto es lo que estamos viendo en esta imagen. Este es otro corte muy igual al anterior. Veo acá, mire, se ve la queratina también, muy delgadita. Y vemos, es un poquito, vean, fíjense, aquí está un poquito más gruesa. Aquí vemos los melanocitos y los estratos, vemos la pigmentación café. Eso es lo que estamos observando, lo mismo, las papilas dérmicas, los capilares sanguíneos, melanocitos, de una zona pues que obviamente está como en un tránsito entre en una zona, digamos, porque la piel se ve no tan delgadita como en otros sitios. Esta es una lámina, bien, vean ustedes, donde se ve, vean, la cantidad de melanocitos, todos estos que están llenos en el estrato basal, de melanocitos, no, perdón, de queratinocitos, con los gránulos de queratina. Y mire los somas de los melanocitos, estos son los melanocitos, vean, aquí se ven perfectamente, lo vemos acá, y vea que hasta dónde vienen, vea en este corte, vea hasta dónde los queratinocitos, o sea, que se han ramificado, todos esos como tentáculos, como pulpitos, y van abrazando
estas células, estos queratinocitos que vamos viendo. Y aquí vemos, esto es el típico, la típica capa de queratina de una piel, digamos, regularmente, como vemos el estrato espinoso, una capita solamente de células planas del estrato granuloso, y aquí vemos la queratina, también como se ve acá, muy delgadita, y esto es la dermis papilar, y aquí hacia abajo, la dermis papilar viene como desde aquí hasta acá, ¿no es cierto? Entonces se ve más clarito, más rosadito, pero de aquí hacia abajo ya es la dermis reticular. Ya vimos esto, ya vimos esta misma imagen. Este reborde que se ve más teñido es porque aquí está el estrato granuloso y quedó muy teñida el estrato córneo. Vemos todo, vea, aquí se ve, digamos, por área, si estamos viendo este corte de epidermis de la piel delgada, yo no veo con tanta frecuencia o me cuesta, tengo que recorrer mucho la lámina para encontrar una celulita, por ejemplo, como esta, que veo que el núcleo es irregular, el citoplasma ligeramente teñido, pero el núcleo sí me da que sería una célula de Langerhans. No confundirla con todos estos núcleos que quedan claros redondos, que son de las células del estrato espinoso. Recuerden que esta célula de Langerhans, entonces es libre, no tiene uniones demosómicas ni de ningún tipo con los queratinocitos. Entonces, eso es lo que quería mostrarles acá. Tengo que recorrer la lámina en el microscopio hasta que voy encontrando, de pronto se me lleva a encontrar una celulita como esta, que es una célula de Langerhans. En cambio, si yo voy a otros cortes, sobre todo, fíjense que lo más me llama la atención, que en la piel gruesa a veces se encuentra uno más, por lo que es más gruesa la epidermis, le da uno más oportunidad de buscar estas células de Langerhans. Esto es lo que estamos viendo acá, mire, todos los melanocitos bien bonitos, típicos, serán muy bien para identificarlos ustedes. Aquí quedaron como el núcleo un poquito, eso no importa, eso está bien, a veces se forman un poquito, tejido conectivo laxo, la dermis papilar, aquí hay fibroblastos, todo lo que usted ya reconoce. Me gustaría que por aquí yo veo unas glandulitas, pero no quedaron muy definidas. Esto es lo que estamos viendo. Identificar células, tipos de células en piel gruesa, piel delgada, en epidermis, es algo importante. Esta coloración linda, una coloración tricrómica que también le hicimos en el laboratorio, y está mostrando la flechita, el indicador, los melanocitos, vean, bien bonitos, típicos, característicos. Este es un conducto excretor de una glándula sudorípara que está atravesando no se les vaya a olvidar, tengan en cuenta, ustedes tienen que ver acá la luz del conducto. Si a ustedes ven acá tejido conectivo, ya no es un conducto, es un corte transversal de una papila, de esas papilitas que pueden encontrarse también cortadas transversalmente. Dermis papilar hasta acá, y de aquí ya la dermis reticular con estas fibras colágenas gruesas, unas teñidas, se ven como más como rojizas, otras es por los colorantes que se usan, realmente a veces sucede eso, de diferentes tonos. En una visión completa también de una piel delgada, como estamos viendo en este corte, estamos viendo, bueno, el epidermis, ya hemos hablado del epidermis, de sus capas, de sus células. Aquí, aunque estamos en una minúscula, vemos aquí, alcanzamos a ver un melanocito, todo lo que vemos acá, pero estoy viendo que está saliendo acá un pelo, tiene su folículo aquí, está
aquí vemos la médula del pelo, la médula y la corteza, y quedó como retraído, ahí quedó parte del epitelio que forma el folículo. Esto que yo veo acá, todo esto es la queratina de acá, pero está abriéndose, está saliendo exactamente ese pelo aquí hacia la superficie, es un corte, lo mismo pasa en este lado. ¿Qué veo yo entonces acá en el resto? Aquí vemos la dermis papilar, ya estamos viendo acá muy bien. ¿Qué otra cosa estoy viendo? Veo folículos pilosos en corte transversal. Veo aquí folículos pilosos en corte transversal. Veo glándulas sebáceas. ¿Ah? Qué bonito se ve acá este corte. Esto es dermis reticular, ¿no es cierto? ¿Qué observo acá? La estructura del folículo piloso, vamos a ver lo siguiente. En el centro está el pelo, está la médula que tiene este puntico. Con los que tenemos el cabello oscuro, pues se ve muy bien, se ve la médula con células pigmentadas, con melanina. Los que tienen el cabello claro, el cabello rojizo, no se les ve, digamos, este punto central donde las células poseen, las células de la médula de ese pelo poseen el pigmento de melanina. Cada pelo tiene una médula y una corteza y se rodea por una capita que se llama cutícula, que es digamos, una queratina especial, ¿no es cierto? Y vamos a ver que el resto, ya todas las capas del folículo vienen entonces aquí, ¿qué estamos observando? Que el pelo quedó como suelto en el centro, porque al retraerse el tejido en la preparación técnica, aquí este espacio que no es tan grande en forma real, es lo que llamamos espacio intercuticular, pero como aquí es que al retraerse se hace más visible. Y entonces aquí ya empiezan las capas de lo que es el contexto completo de la cutícula del folículo piloso y de las capas que lo integran, ¿no? La vaina radicular interna, la vaina radicular externa y la capa de tejido con el tubo que lo rodea, que es la capa, digamos, que llaman también tejido dérmico, algo así, papilar dérmico. Yo la llamo capa fibrosa porque me parece que es como más adecuado, porque es como la cápsula de cada folículo. A esa cápsula, a ese tejido, esa capa externa, es a donde se fijan los folículos pilosos. Mire, aquí, lástima que no quedó bien como explicativo esto, porque quedó un corte transversal. Aquí veo el folículo y veo una glándula sebácea. Aquí veo varios lobulillos de la glándula. Esto todas son células poliédricas secretoras obviamente, de ese sebo, de esa secreción oleosa y que va a llevarse ¿a dónde? A un solo conducto que llega al espacio que rodea, obviamente, cada pelo, que es el conducto único que tiene. Por eso la clasificamos como glándula acinar, que son acinos todos, simple porque tiene un solo conducto, y ramificada porque todos los acinos se ramifican en lobulillos, como lo vemos acá. Vemos también, entonces, acuérdense que estas glándulas son holocrinas. ¿Qué quiere decir? Que cuando secretan, muere la célula y se va toda esa secreción oleosa con su célula, con sus núcleos y todo se va, obviamente, dentro del contenido. Entonces, ¿cómo es así que se mantienen? Porque alrededor de cada glándula, bueno, tenemos la membrana basal, lógicamente, ¿no? Y alrededor, inmediatamente hay una capita de células cúbicas. Esas células son las células madre o regenerativas. Esas células tienen una capacidad mitótica de división que van entonces generando permanentemente, reemplazando todas las células que van muriendo durante el proceso de secreción, de excreción, digamos más bien. Entonces, por eso, aquí están las células regenerativas bordeando toda la glándula, se ven cúbicas. Aquí se ve mejor, miren, esta solita se ve mejor.
y aquí se están desplazando y aquí se están llenando ya de esos lípidos que van, entonces, esa grasita que nos mantiene tersa la piel. Entonces, cuando se cortan los folículos pilosos, cuando se lleva a cabo la depilación profunda, pues también las glándulas también van muriendo y van terminando, ¿qué? Vamos terminando con una piel reseca, bastante, que se puede alterar muy fácilmente por fricción mecánica, va prendiendo cuando por efecto de qué, de esas depilaciones seguidas y seguidas, entonces al ir muriendo los folículos, pues también las glándulas lo hacen también. Aquí está el músculo piloerector, aquí quedó un cortecito ahí, ese músculo viene de acá, se fija, yo les decía que se ancla o se fija en la capa fibrosa, tanto del folículo como sobre todo del folículo piloso. Estamos viendo como en dos planos, como si por detrás de esta glándula saliera, por detrás estuviera el folículo y saliera de ahí este tejido, estas fibras, haz de fibras musculares lisas que forman el músculo piloerector o erector del pelo. Quiere decir que cuando estas fibras se contraen, entonces la piel se arruga, digamos, se contrae, sobre todo en las papilas dérmicas, en las papilas epidérmicas. Entonces se forman los huequitos que quedan en la superficie cuando dice, es que tiene piel de gallina, ¿cierto? Con el frío, como les decía también anteriormente, con un susto, entonces se contraen estas fibras musculares lisas y entonces eso es lo que hace que entonces cuando se contraen, ¿qué pasa? Que siempre los pelitos que están hacia acostaditos quedan en posición perpendicular, que también es una de las manifestaciones que tenemos claramente. Entonces aquí tenemos muy bien y vamos a ver en detalle todo este resto que vemos acá. Estoy viendo el tejido de la dermis reticular. Bueno, esto es un corte, esto es una vénula, toda la irrigación, no sé ustedes qué preguntas tengan al respecto o si continuamos entonces. El mismo corte en menor aumento, vea, más pequeñito. Aquí vemos la epidermis. Estamos viendo aquí ese cuero cabelludo, o sea, esta es una piel delgada. El cuero cabelludo es una piel delgada. Esa piel delgada, entonces vemos que tiene cantidades de folículos pilosos. Imagínense la cantidad, estamos hablando del cuero cabelludo, y entonces vemos cantidades de glándulas sebáceas. Por eso cuando nosotros se nos pone el pelo grasoso, que tenemos que estarlo lavando, pues lógicamente por la cantidad de secreción de estas glándulas. Y como las glándulas están conectadas, digo yo, por un solo conducto a los folículos, como lo vemos acá, pues obviamente que esto es lo que estamos viendo acá, una piel delgada con muchísimos folículos. El tallo del folículo, el tallo, vean ustedes, dentro está el pelo y todas las capas de ese folículo piloso. Y vemos cortes transversales típicos, característicos, pero vemos la raíz. Si yo aquí tomé un cortecito que les voy a mostrarles uno más, vemos que la raíz o bulbo piloso, que se ve como la raícita como nuevamente como si fuese de una cebolla larga. Ese bulbo, que es la raíz, tiene una papila de tejido conectivo, la papila. Ahí llegan los capilares sanguíneos, ahí ya llega el alimento a ese pelito por esos capilares. Entonces las células que están acá, en esta papila, pues van y rodeando esa papila, ya las células epidérmicas de este folículo, pues son las que están más nutridas y más favorecidas, y por eso es que el pelo va creciendo por todo el centro, va creciendo sus capas a lo largo, y esto es lo que estamos viendo acá en corte transversal, ¿no es cierto?
Entonces tenemos el bulbo del folículo, en el centro la papila del folículo, tiene células madre, ahí también, oiga, ahí hay células madre, y la nutrición, nuestra alimentación, lo que nosotros llevemos por la sangre, va a llegar acá y va a repercutir en la salud de ese cabello, ¿no es cierto? Ese pelo que, entonces ahí sí viene el cuento de que las vitaminas y todo lo que uno en su alimentación lleve para que se mantenga. Ahora también también hay cosas que, por ejemplo, si hacemos masajes, estimula la irrigación y eso hace también que el pelo se mantenga en mejores condiciones. Todo esto es el tejido conectivo. Hay adiposo, vea, tejido adiposo. Vean ustedes, sobre todo hacia la parte más profunda de la dermis. Mira hasta dónde llegan los... Veo glándulas sudoríparas, vean. O sea que el cuero cabelludo, pues obviamente también tiene esas glándulas sudoríparas ecrinas, estamos hablando de ecrinas, las que tenemos en toda la piel, tubulares simples, en ovillo, o las mismas que hemos revisado con su zona secretora, excretora, y eso es lo que estamos viendo acá. Entonces, si yo tomo un solo folículo, nuevamente repito, en el centro está el pelo, está la médula, está la corteza, está la cutícula del pelo. Alrededor, ya lo que es propiamente el folículo, está la cutícula del folículo, que también es un tejido, como decirla, es como el estrato lúcido en la epidermis. Entonces, ahí viene la cutícula del folículo. Hay un espacio entre los dos que se llama espacio intercuticular, para que el pelo pueda ir creciendo, obviamente, en forma normal, no están fijos el uno con una cutícula con la otra, no le daría entonces espacio para que el pelo vaya creciendo dentro de ese folículo piloso. Entonces viene la cutícula del folículo, la vaina radicular interna. Esto es un epitelio estratificado formado por muchas capas, vean ustedes. Entonces, por eso en la vaina radicular interna, la vaina radicular externa, la membrana basal de todo ese epitelio que llama membrana vítrea y la membrana o la cápsula o capa fibrosa que vemos acá, que vean ustedes donde ven que se concentra el tejido conectivo. Entonces, vean, aquí la vemos más gruesa, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros vemos todos estos folículos que están muy bonitos, quedó así todo roto, todo en eso no nos vamos a fijar. Entonces, esto está muy bien, siempre donde vamos a que uno pequeñito, esto hay unos, obviamente que esto es, ni por toda la parte de la parte ya profunda de la dermis, esto es panículo adiposo, del cual hablamos hace un ratico, de esta piel delgada. Vasitos sanguíneos, tenemos a encontrar también filetes nerviosos, ¿no es cierto? Fíjate que aquí quedó un poquito esa es la misma anterior, pero que la ampliamos, la anterior fue que la ampliamos y tomamos un pedazo de acá, pero es la misma imagen. Nuevamente volvemos a las glándulas sudoríparas ecrinas en esta piel. Vean ustedes qué interesante. Tenemos entonces acá estas glándulas ecrinas. Vea acá, el conducto excretor. Yo digo, por ejemplo, yo llego y tomo este conducto que va enrollándose en la parte excretora, epitelio biestratificado cúbico, de la luz estrecha, 2 capitas de células cúbicas, y después veo que se enrolla sobre sí mismo, la parte también secretora, y vamos a ver aquí las células claras, con el citoplasma clarito, su núcleo redondo, y las células oscuras, con citoplasma, obviamente, más bien eosinófilo. Aquí quedó un poquito cerrada la luz, pero eso generalmente, como ustedes ven, la parte secretora es más amplia y la luz es más amplia, que un poquito colapsada por corte.
Y vemos entonces que acá delimitando esta lineecita pequeñísima, delgadita, perdón, es la membrana basal del epitelio. Y estas celulitas acá están compartiendo son las células aquí mioepiteliales, las que al contraerse hace que se movilice la secreción hacia la luz. Entonces, vemos también una cosa interesantísima. En todo esto es una sola glándula, ¿no es cierto? Muy enrolladita. Hay un tejido ahí, entonces hay tejido conectivo laxo, donde está la glándula. Hay capilares sanguíneos, vea, capilarcitos, cantidades de irrigación. También hay vea, muchos capilares sanguíneos, vasitos pequeños. Hay también linfocitos, hay plasmocitos, produciendo inmunoglobulinas, porque los contaba en el laboratorio anterior. Por este conducto pueden llegar diferentes gérmenes y por eso está aquí esas células que van entonces a mantenernos siempre protegidos de cualquier, a lo largo del conducto llegue algún germen que pueda traspasar ese conducto y producir, digamos, un proceso infeccioso. Y vea que también hay tejido adiposo, ¿no es cierto? Vean, todo esto que vemos alrededor es tejido de la dermis reticular, donde estaban las fibras de tejido conectivo, colaginoso, gruesas, y las fibras elásticas, que, como insisto, aunque no las vemos, pues porque no tenemos la coloración adecuada, sabemos que están ahí, que no están solos. En la piel delgada, por ejemplo, en las axilas, en la zona perianal, y como comentaba el doctor César en alguna que hay por ejemplo, en los mamíferos, donde ahí están los ciclos del estro en esos, entonces hay muchas glándulas que como estas, que son las glándulas sudoríparas apocrinas. En las axilas vamos a ver estas glándulas, el sudor producido por estas glándulas es una secreción, digamos, diferente, especial. Acuérdense que entonces acá estas glándulas tienen la luz, es un tubo también, y también es enrollado, pero vean que son grandes, entonces vamos a tener esto que es muy importante recordarlo. Mientras que estas glándulas son sudoríparas ecrinas, es que hemos revisado, estas son apocrinas. Mire que cómo son, aunque el epitelio secretor es de una sola capa de células igual, pero mire que ese epitelio tiene como esas células epiteliales como si tuvieran brotecitos, se ven como con pequeñas botoncitos que hace que por donde se hace la secreción, porque es como son apocrinas. ¿Qué quiere decir? Que tiene una secreción también que viene a ser como donde la célula va perdiendo parte de su citoplasma en la secreción, pero la otra parte también, la parte proteica que secreta, lo hace como si fuera una célula merocrina que no pierde, digamos, su contenido. Entonces, por eso aquí estamos viendo con luz amplia toda esta zona, estamos observando glándulas apocrinas, sudoríparas apocrinas, que están solamente en estas zonas, obviamente, como les estaba señalando, ¿no? Lo que se dice de que es que, bueno, hay, pues las hormonas están muy relacionadas, y en los animales, como les estaba diciendo, donde hay ciclos, están en la etapa estrogénica, en la etapa progestacional, ya, entonces vamos a tener, pero en el humano, pues no es tan, digamos, tan delimitada esa, pero siempre tiene algunas relaciones con los ciclos, también en el humano. No es tan, como digamos, como... Doctora, entonces usted por lo menos estaría hablando de lo que nosotros llamamos las feromonas, ¿no? Feromonas son las hormonas que pueden tener alguna, digamos, que causan también alguna atracción
con el sexo opuesto, ¿no es cierto? Pero eso es lo que estamos entonces explicando. Pero de hecho, lo que yo quiero mostrar es, entonces, aquí la diferencia quiero comentar. Mire, esta es un epitelio cúbico, las células son cúbicas, aquí hay células mioepiteliales de la parte secretora. Mire, estos apéndices que se ven, que se prolongan, esto representa la secreción apocrina, o sea, la secreción, los lípidos que ellas secretan, como dicen, esa parte, eso lo hace por secreción apocrina, o sea, se va la secreción envueltica en una membrana y se pierde esa parte. En cambio, la secreción de la parte, digamos, de proteica, lo mismo que está en la glándula mamaria, por ejemplo. Entonces, la parte, el resto que no se pierde, parte del citoplasma, lo hace digamos, se preserva el citoplasma. Por eso se llama apocrinas, que es por el mecanismo de secreción, donde al secretar pierde parte de su citoplasma. Esta es la parte del citoplasma que está perdiendo durante la secreción. Aquí están las células mioepiteliales que también las tienen. Y aquí yo estoy viendo, fíjense que otro corte, pero también vamos a ver que el epitelio en la zona excretor, la zona excretora, también tiene un epitelio biestratificado. Aquí quedó, pero quedó muy corte, pasó por encima, pasó como tangencial, entonces por eso no quedó la luz de este conducto excretor. Entonces vamos a recordar bien estas glándulas apocrinas muy lindas que quedaron acá con su... Nosotros podríamos decir que las glándulas sudoríparas tienen una gran variabilidad en cuanto a ser ecrinas, en cuanto a producir feromonas. Hay glándulas perianales, hay glándulas axilares y hay unas glándulas que son las glándulas mamarias que son descendientes de la glándula sudorípara, si no estoy mal, doctora, ¿no? Sí, perfecto, sí. Que son apocrinas, esos son apocrinas, porque pierden parte de su citoplasma en el proceso de secreción. Se llama mecanismo de secreción. Cuando yo digo que clasifique una glándula teniendo en cuenta el mecanismo de secreción, estamos hablando de glándulas merocrinas, por ejemplo, como que no pierden absolutamente, secretan por exocitosis y no tienen ninguna alteración al secretar. Por ejemplo, las sudoríparas ecrinas que acabamos Sí, pero por lo menos mirando la glándula, de acuerdo con el mecanismo de secreción. El segundo tipo de glándulas que viene a ser lo que llamamos holocrinas, o el mecanismo de secreción, como las glándulas sebáceas, donde se pierde el contenido celular cuando ellas secretan, se van con todo y célula, que son las glándulas sebáceas. Y en otra clasificación, estas glándulas sudoríparas apocrinas, donde pierden parte del citoplasma al secretar. En este caso, esta es una típica donde están incluidas como glándulas apocrinas, algunas que están también en los párpados, donde tenemos, como tú estabas diciendo, entre ellas está también las glándulas mamarias, pero hablamos, eso es otro contexto, estamos hablando de cómo se clasifican las glándulas de acuerdo con... Bueno, ¿y qué me dirías de la próstata? El líquido prostático y el líquido de la glándula seminal. ¿Eso es apocrino también porque es lechoso? No. La glándula de la próstata son glándulas, de acuerdo con el mecanismo de secreción, son merocrinas. Ellas secretan por exocitosis. Sí, era para aclarar eso. Sí, entonces ellas son merocrinas por exocitosis, no pierden citoplasma ni membrana celular, son merocrinas. Si se pierde algo de membrana celular y con citoplasma que es contenido, son apocrinas como la glándula mamaria, ¿no? O las glándulas axilares que producen un sudor algo lechoso, ¿no? Y si son merocrinas, producen el sudor normal. La diferencia entre las merocrinas y las apocrinas sudoríparas es que unas son muy amplias, ¿no? La luz es bastante
el diámetro del epitelio es cúbico y parece que no presentan ese conducto excretor biestratificado, ¿no? Estas apocrinas. El conducto excretor sí es biestratificado también, sí. Eso sigue esto y eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, entonces este es un ejemplo muy lindo de un corte, de un corte de una piel de una axila, donde para tomar el epitelio, la lámina propia, las glándulas ecrinas normalmente, sudoríparas ecrinas y apocrinas. Esto es muy bien para que ustedes también hagan el ejercicio y lo identifiquen. Y tomamos una partecita de acá y la vamos entonces a ampliar que en esta coloración para ver las células bien definidas con estas prolongaciones. Estas prolongaciones son las que están expresando digamos, el tipo de secreción apocrina. Ahí van los lípidos, lo que son la parte, digamos, oleosa de esa secreción. Y aquí el tejido conectivo, las células miepiteliales, esta es parte secretora. En la parte excretora, obviamente, que es el conducto aquí cortado por encima, pero también es un epitelio biestratificado cúbico. Este corte es, vean ustedes, es un folículo piloso, así siempre está inclinadito desde que no esté estimulado por un nervio, siempre se mantiene. ¿Por qué? Porque resulta que el músculo piloerector es el que sirve como de una tiranta que hace que el pelo se coloque en posición vertical, ¿no es cierto? Y por la inervación. Yo estoy viendo acá, vean, ecrinas, glándulas apocrinas acá, y este folículo piloso de una piel de la zona axilar. Aquí vemos entonces todo el tejido conectivo de la dermis. Vea qué tan interesante es esto, que vemos acá, que esta glándula que está acá conectada con el folículo es una glándula sebácea, ¿no? Si es sebácea, siempre estamos viendo cortes de glándulas sebáceas. Estamos viendo el pelo a todo lo largo y todas las capas del folículo piloso. De aquí hacia abajo alcanza, no se tomó completamente la raíz del pelo, o sea, el bulbo del folículo. Esto es una cosa, un corte muy bonito. Pero voy a mostrarles acá. Mire qué lindo se ve este corte, donde se ve la parte, digamos, del folículo, con el pelo por la parte central, las capas del folículo, pero en la base aquí, esta expansión, este es el bulbo del folículo, toda la expansión, como la raíz, lo que llamamos la raíz del pelo. Entonces, estamos viendo una capa fibrosa que lo rodea y que se extiende a todo lo largo del pelo. La papila de tejido conectivo, donde viven células, yo les decía, madres también. Este tejido es como si fuese un tejido mesenquimal, bastante irrigado, lleno de muchos capilares. Lo que yo les cuento, lo que nosotros comamos, vamos entonces a llevar, estos capilares llevan la nutrición, para que vean ustedes acá, la capa del epitelio, la más nutrida, la que llega de primeras, entonces vamos a tenerla acá, y eso hace que estas células vayan entonces proliferando y van formando. Las que suben por el centro van a formar el pelo, y las que se extienden por las partes laterales, como acá, mire cómo estamos viendo acá, y ya en el tallo pues van a formar el folículo, ¿no es cierto? Entonces ya te voy a dejar. Entonces esto es lo que estoy viendo en esta. Y aquí vamos viendo también, como estamos en un corte de piel de la axila, las glándulas apocrinas, y por acá, glándulas ecrinas, vemos vasitos sanguíneos y todo lo que compete. Entonces, doctor César. Sí, o sea que siempre el pelo es como un debate en qué es lo que forma el pelo. El pelo está formado por lo mismo que la última capa de la piel, eminentemente de queratina, ¿no? Y las queratinas son filamentos intermedios. El pelo no tiene colágeno, no tiene fibras elásticas, no tiene fibras reticulares,
es un agrupamiento de filamentos intermedios llamados queratinas. Por eso se usan esos tratamientos de queratina, porque por lo menos si el pelo es redondo, el pelo es un pelo lácido, como cuando se planchan el pelo, se planchan el pelo a las mujeres cuando se queda lácido, porque ese calor hace que él se redondee y se vea así, de esa manera. Hay muchas cosas y muchas mentiras también sobre el pelo, o sea, qué tal champú puede mejorar el cabello, que yo uso esto con argán, con yo no sé qué, y el cabello. El cabello más que todo es genético, ¿cierto? Y esa calidad del cabello se nutre por esa parte ustedes ven ahí, que esto es un corte longitudinal, que es la papila. Entonces, la papila en el centro del folículo piloso, si ustedes la observan ahí, la doctora me la señala, ¿sí? Esa papila, por ese sitio llegan los vasos sanguíneos, llegan los nutrientes, el oxígeno y, y llegan los elementos que van a formar la queratina. O sea, si uno quiere tener un buen cabello, pues debe averiguar qué elementos tienen queratina para que esto llegue aquí. Como llegan los vasos sanguíneos, es el único sitio de nutrición del pelo. Pero acá, en la parte basal, en la Sí, raíz en la del parte pelo. basal, es la única. Ahora supongamos que usted arranca el pelo, ¿cierto? Entonces queda solamente la capita de abajo, ¿sí? Como el epitelio de abajo. Usted arranca el pelo, queda ahí una parte y ahí se empieza a regenerar el pelo. Entonces podemos hacer una analogía. El estrato basal de la piel, ¿sí? Podemos decir que ¿dónde estaría acá? Pues está ¿no? En el bulbo. Eso, ahí lo seguimos, siguiendo el bulbo y el tejido conectivo. Entonces él está ahí y da la vuelta. Ese es el estrato basal. Y el ¿De estrato dónde? basal es lo único que empieza a crecer y empiezan a haber mitosis y entonces se empieza a formar como la otra parte y finalmente se forma la queratina y esto sigue creciendo y la queratina se va hacia arriba, ya lo que llama el estrato córneo, siendo redondeado, ¿cierto? No siendo... Pero esta queratina tiene la propiedad que le llegan grupos azufre y cuando llegan a estos grupos sulfidrilos la queratina se llama queratina dura. Entonces la queratina que está encima de la piel es una queratina blanda, hablando desde el punto de vista, ¿no? Y esta queratina del pelo es una queratina dura, pero podemos decir que es el mismo estrato córneo, más amoldeado, y el folículo piloso le sirve para que él vaya saliendo y tenga un soporte, porque imaginen que no tuviera ese agujero que es el folículo piloso y va hasta la base. Y constantemente las células basales que ustedes ven en el bulbo están haciendo mitosis, están haciendo más mitosis y se forman los otros estratos muy incipientemente y luego el estrato de córneo va creciendo y va emergiendo. El pelo también tiene unas fases. Estas fases tienen que ver que cuando el pelo crece, cuando el pelo se mantiene ahí, pero ¿no? Cuando el pelo se cae, ¿sí? Entonces son la fase catógena, anógena y telógena, que ojalá ustedes la lean y que pues que tiene, cuando a una persona de pronto le está cayendo el pelo es porque ese pelo pues tiene que caer para que le dé crecimiento a una nueva fase. O sea, el pelo no es eterno ahí, no tiene. Por lo menos se ha dicho que el pelo cuando está en una fase, él está metido en el folículo piloso y él ya casi no está recibiendo nutrientes, ¿sí? Pero siempre el pelo está recibiendo nutrientes y por eso el pelo va creciendo capa por capa y por eso nos va creciendo. Es algo parecido a lo que sucede con las uñas, pero con las uñas, pues, Vamos entonces. bueno, vamos a continuar entonces. Solo Yo quería que tuvieran en cuenta ustedes que, y vamos ya por entonces. último, perdón, doctora, si hay una cosa que nutra verdaderamente el pelo que está cayendo y que lo haga salir, es algo que llega al bulbo piloso y cause vasodilatación en la papila. Y ese producto es el minoxidil forte, ¿no? El minoxidil es la molécula que engruesa ahí, lo mismo los pelos de la barba y eso. Pero para mujeres no es recomendable porque mujeres se echan minoxidil y puede desarrollar pelos en el bigote y pelos en la barbilla porque este es una sustancia vasodilatadora de esa papila del bulbo piloso, así se llama, que es de tejido conectivo al lazo porque ese minoxidil es vasodilatador
y al vasodilatador van a aumentar el número de nutrientes y el número de oxígeno, la cantidad de oxígeno, para que aumente el crecimiento de capas celulares que van a formar finalmente el pelo, que vuelvo y repito, es el estrato córneo aumentado y endurecido y suavizado por las glándulas sebáceas. Bueno, ese sería mi aporte. Veo que sí hay glándulas apocrinas Vamos a alrededor por el diámetro. Entonces puede ser un pelo axilar. En general todos los pelos son iguales, ¿no? Bueno, quería entonces lo siguiente. Como está hablando ahorita el doctor, sabe que entre la calvicie, que está relacionada sobre todo pues en el sexo masculino. Quiere decir que la testosterona tiene mucho que ver en este proceso. Segundo, la herencia, ¿no es cierto? Entonces, factores, y la testosterona determina también los sitios, por ejemplo, los estrógenos. La mujer no tiene, pues normalmente, no tiene barbilla, no tiene bigote, a no ser que tenga algún tumor, por ejemplo, algún tumor, vamos a pensar por ejemplo, en el ovario, en la zona donde se produce cierta, en las células ciliares del ovario, iliares con H, donde se producen algo de andrógenos, podría tener también, entonces empieza a producir entonces esos signos de masculinización. Por ejemplo, también puede ser que tenga algún tumor en la glándula suprarrenal, en la corteza, en la parte sobre todo de la zona reticular, donde también se secretan algunos andrógenos leves, pero entonces puede ser la mujer también Tumores de ovario. en el ovario ya estaba hablando de las células biliares, las células biliares del ovario. Digamos las células de la tequia interna que producen andrógenos, que por la aromatasa pasan estrógenos. De pronto no hay enfermedades donde esos andrógenos se mantienen, ¿no? Y también pueden masculinizar. Pues entonces estaba contándoles eso, que es tan importante, la herencia, la testosterona, que determina los sitios donde debe entonces haber, donde se presenta la testosterona, los andrógenos. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Lo que nosotros queremos entonces recalcar es que en esta zona, toda esta estructura se llama el bulbo del folículo o raíz. Y la raíz tiene la papila, el tejido conectivo, que tiene bastante, digamos, como algo de caracterización de tejido mesenquimal, porque aquí están las células que van entonces a estar más nutridas, porque tomamos una buena alimentación, porque no tenemos, si tenemos herencia de calvicie, pues ahí sí no hay nada más que hacer, ¿no es cierto? Hay especialistas dermatólogos que siembran, así como sembrar con pinzas estas raíces de los folículos pilosos, y yo inclusive conocí a un médico que también en mi laboratorio yo le hacía unas pruebas de pacientes que iban a ser intervenidos, a hacer como es esa siembra, entonces él iba, por eso tengo, digamos, conocimiento de ello. Esto es lo que podría decir. Ahora, lo que está comentando el doctor César es lo siguiente. El tejido, cuando ustedes como si la epidermis y la dermis se invaginaran y formar el folículo. Entonces, ¿qué quiere? Al invaginarse, para formar los folículos pilosos de afuera hacia adentro, entonces, ¿qué quiere decir? Yo estaría diciendo, entonces, al hacerse eso, estaría aquí el tejido conectivo que forma digamos, la cápsula fibrosa del folículo piloso. Aquí estaría la membrana basal. Aquí estarían las células del estrato basal, que las veo acá. Aquí estarían las células del estrato espinoso o intermedio. Aquí estarían las células del estrato córneo, va formando la cápsula del folículo, y después viene el pelo con su cutícula, con su corteza y su médula por todo el centro. Eso es para entender el concepto. Mientras que no tengamos eso claro, no vamos a entender por qué
es como volteando, llevando de cómo se forma el pelo, pues del epidermis que se fue imaginando. Entonces, por eso algunos llaman a esta capa que rodea el pelo, le dicen capa dérmica, ¿no es cierto? Entonces, por eso, porque viene, entonces sería volteando la costa, entonces aquí sería como una extensión de la dermis, ¿no es cierto? A eso me refiero. Entonces, así entendemos bien el concepto de lo que estamos explicando. Lo otro es con relación a la queratina dura. La queratina dura tiene una parte, digamos, que es la parte molecular que se llama, entonces la queratina, la molécula se llama, es tricoyalina. Entonces tenemos la queratina y la tricoyalina, que es la de las faneras como las uñas, y la queratina dura del pelo, no del folículo. Entonces aquí tenemos este corte, el pelo, se separó, aquí está la cutícula del folículo piloso, la del pelo, y aquí tenemos las capas del folículo piloso, que la vamos a ver ahorita en un corte transversal perfecto. Aquí vamos a mirar acá. Miren esta belleza de corte transversal. ¿Se acuerdan de la lámina que mostré por acá de estos folículos pilosos? En este cuero cabelludo, pues se tomó una foto de uno solo, escogimos el mejor y vimos aquí, en el centro, el corte transversal del tallo, lógicamente del pelo, no es la raíz. Estamos viendo la médula del pelo, que tiene células y que tiene, cuando el pelo es oscuro, como el mío, esto vamos a ver que tiene pigmento de melanina. La corteza, que aquí también tiene pigmento, podemos cortar, y que ya, entonces vamos a ver que tiene queratina, esa diferencia que hay entre queratina dura y queratina blanda. La cutícula del pelo, de la cutícula, es como si fuese como el estrato lúcido, ¿no es cierto? Y el espacio intercuticular para que el pelo pueda entonces crecer a lo largo de este folículo, este espacio que es el folículo. Aquí vemos entonces, vemos esta capa que es, aquí vemos, aquí está bien, lo que se define acá como la cutícula del pelo. Aquí no la veo como bien definida, pero vemos entonces ya las capas epiteliales que estamos viendo acá, como si fuese la capa, digamos, de queratina. Vemos la vaina radicular interna, que tiene la capa de Huxley, que es la primera capa, que se ve más rosadita, con más acá. La capa de Henle, que es como si fuesen las células del estrato espinoso. Vemos acá que se ven poliédricas hasta acá. Sería Huxley y Henle. Y después viene la vaina radicular externa que tiene sobre la membrana basal, que es esta, que llamamos membrana vítrea, este hilito que estoy viendo bien definido. Entonces viene la capa, lo que llamamos la vaina radicular externa, que sería, como decir, el estrato basal del epitelio, de ese epitelio normal. Pues vemos las células todas como cilíndricas o cúbicas altas, que vendría a ser, y las primeras 2 o 3 capas de la capa espinosa. Volteemos entonces. Entonces tenemos acá la capa de tejido conectivo fibroso que la envuelve, que algunos la llaman también fibrosa dérmica, por lo que les estaba explicando de cómo se imaginó para formarse ese pelo. Mira, aquí la vemos también muy bien. Vean, se ve muy bien. Esta línea que vemos acá es la membrana basal, que se define muy bien y que se llama aquí la capa, aquí vemos acá, esta vítrea. Vemos la capa la vaina radicular externa es toda esta zona. Miren ese epitelio cilíndrico bien bonito, como si fuese el estrato basal. La capa que viene acá enseguida, que coloquémonos acá, que viene a ser
la capa de Henle, entonces sería como parte del estrato espinoso, la capa de Huxley, que es la más interna, que a veces se ve como una de cebras más, vea, de cebras aquí, inclusive aquí está también parte de ella, de acá, y aquí viene la cutícula del pelo, la cutícula del folículo, perdón, la cutícula del folículo, el espacio intercuticular, la cutícula del pelo, la corteza del pelo y la médula del pelo. Entonces aquí lo hemos repetido también nuevamente. Y en la parte superior, como estamos en ese corte que vimos ahora, estoy viendo una glándula sudorípacrina, una partecita. El tejido conectivo denso irregular de la dermis reticular. Entonces, esto es lo que tenemos que recordar para no. Esta es la raíz del pelo, nuevamente, quedó cortadita ahí con forma oblicua. Entonces, como estamos en la parte profunda de esa dermis, de este cuero cabelludo, vemos bastante cantidades Me manda el mensajero y el mensajero. de tejido adiposo. Acuérdense que el tejido adiposo es muy, muy vascularizado. Es como, tiene características también de glándula endocrina, como lo van a ver cuando ustedes revisen este tema, porque inclusive el tejido adiposo esto también sintetiza una hormona que se llama leptina, que ella esto va al cerebro, va a controlar entonces la ansiedad para comer. Entonces, a veces personas que no tienen por la cantidad suficiente de leptina, porque sus genes entonces también tienen el problema, es una respuesta que se da en la obesidad. Entonces los médicos están tratando también esas leptinas que secretan. Por eso lo vamos a ver en temas posteriores, como dicen, con más detalle cuando veamos tejido adiposo. Esta es la raíz del pelo o bulbo. El bulbo es todo. Dentro del bulbo está la papila del folículo. O sea, que yo les digo que tiene características como el tejido mesenquimal, porque aquí hay células que inclusive se han tomado con mucha seriedad como células mesenquimales. Y aquí tenemos ya como quedó el corte oblicuo. Pero entonces vamos a ver, por eso se ve toda la parte ya en este bulbo, la parte epitelial, donde todas estas células que se ven con color café, pues de ahí se va a generar el pelo, la médula, la corteza, y aquí este corte quedó, pues aquí tendría que ser. Ahí deben haber melanocitos también, ¿no? Para darle color al pelo. Todo esto es melanina, todo eso son melanocitos. Melanocitos. Aquí están los folículos que ya vimos. Esto quedó ahí un cortecito todo raro, que eso es de un vaso sanguíneo ahí, una arteria, pero quedó toda la sangre, quedó ahí como un coágulo. Todo lo que estamos viendo acá. Por la cantidad de grasa que podemos ver, podemos decir que... Si me permite, voy a terminar acá. Este es un folículo a lo largo, con el pelo en el centro. Las glándulas sebáceas acá, y vean ustedes el músculo piloerector. Viene de la cápsula del folículo, viene a lo largo y va a fijarse en una papila epidérmica. Entonces, por eso, cuando ellas se contraen, el pelito que estaba aquí acostado, inmediatamente queda vertical. Aquí se forma un triángulo muy característico. La base de ese triángulo es la epidermis. El vértice queda aquí abajo. Digamos, uno de los lados está constituido por el músculo piloerector. El otro lado está constituido por el folículo piloso. Y en el centro de ese triángulo, oiga, en el centro de ese triángulo están las glándulas sebáceas. La glándula no está aquí de este lado, está en el centro. Entonces, este triángulo que estoy explicando es muy, digamos, es muy evidente en esta estructura. Entonces, bueno, otra vez miremos acá, el pelo que se separó mucho del espacio intercuticular, saliendo, aquí está en corte atravesado, otro folículo piloso, está la piel delgada, típica, como ya le hemos señalado.
Aquí está muy lindo, vea, el músculo piloerector, músculo liso, que viene desde el folículo, de la parte, digamos, ya vimos de la cápsula, y viene y llega y se ancla acá, se fija, obviamente, a la epidermis. Todo esto es dermis reticular, esto es dermis papilar, vea, más bien suavecito, ese tejido conectivo laxo. Casi no tiene papilas esta piel tan delgadita, ¿cierto? Vemos las capas muy delgadas y la epidermis también, la capa córnea se ve muy delgada, aquí inclusive se ve que sea, y aquí abajo, ¿qué estoy viendo? Es que está tapándome me estamos viendo glándulas sudoríparas ecrinas, ¿no es cierto? Bueno, y acá vamos a ver, estamos viendo las glándulas sudoríparas ecrinas, los corpúsculos de Pacini, en corte transversal, que lo vimos también, aparece como lo vimos también en los otros grupos, como una cebolla cortada. En el centro está la fibra nerviosa, un capilar, el endoneuro, toda la cápsula formada capas y capas y capas, y la capa más externa de tejido fibroso que viene a ser el perineurio. Y aquí está un cortecito de nervio, de uno de los nerviositos, una vénula, una venita, vea, pequeña. Vemos acá el endotelio, hay sangre, la luz amplia. Aquí esto es partecita de otro corpúsculo que quedó acá. Vea qué bonito se ve este corte. Lo que le estaba explicando, el folículo viene así como acostadito, un poco oblicuo, hasta acá. Se abre. La glándula sebácea con su conducto que lleva, es su conducto único a ese. Y aquí hay una, creo que, no, esto también viene a ser sebácea. Vea qué linda esa glándula sebácea. Vea, aquí está la capa de células regenerativas junto a la membrana basal de la glándula. Vimos que era apocrina. Estas células son las células regenerativas que forman como un epitelio cúbico. Vemos todas las células parecen como una piñita, como los ojos de la piña es el núcleo. Las células son poliédricas, llenitas de esa grasita. Y al irse hacia el conducto, vea cómo se van desintegrando. Es que aquí está mostrando muy bien, porque ellas mueren al llevar su secreción al conducto que está conectado ¿con qué? Con el folículo piloso. Les contaba que se originan los dos del mismo. Entonces, si no hay, si nos depilamos, entonces también van a perderse estas glándulas y vamos a tener problemas de piel que terminamos entonces con una piel seca. Entonces, eso es lo que quería comentar, es algo, digamos, como muy relacionado. Ahora sí, doctor César, aquí le dejo esta imagen tan bonita de una uña y le doy la palabra. Bueno, ya como para terminar, lo que yo quiero explicarles ahí en la uña es que nosotros nos damos cuenta que por la parte superior de la uña viene la piel, ¿sí? Viene el dedo, viene la piel. Entonces la piel da la curva y se mete como hacia el fondo. Se mete hacia el fondo y luego trata de volver a salir. Entonces, en ese fondo, como cuando estábamos mirando el folículo piloso, en ese fondo es que empieza a crearse la uña a partir del estrato córneo de la piel que si yo quitara la uña quedaría ahí como una cueva, ¿cierto? Si yo me quito una uña y me miro hacia allá, hacia adentro, queda ahí como una semiluna, como una cueva, y por eso se aconseja que cuando eso sucede, el desprendimiento de una uña se meta como un elemento de plástico, como de hecho de radiografía o algo, para que la piel de arriba no se pegue con la piel de abajo, porque si eso sucede, entonces la uña no va a salir. De acá. Sí. No, hacia la parte de allá donde sale ahí. Pues eso Sí. estoy mostrando. Si yo no meto ahí algo, se pega la piel de arriba con la piel de abajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es parecido a cómo se forma el pelo si ustedes lo examinan después. Y cuando la uña se quita y se pone eso y no se deja que se peguen las dos pieles, entonces ya empieza a crecer poquitico a poco, empieza a crecer hasta que empieza a asomar y sale. Entonces, es un corte. Vamos a ver, es un corte que se ve muy bien porque está perpendicular. Sí. ¿Qué hay en el centro? El hueso.
de la falange. Que hay sobre ese hueso está rodeado de periósteo y entonces esto estamos viendo por encima del hueso está el tejido conectivo que sería de la dermis, que es el lecho ungueal. Sería este lecho sobre el cual va creciendo el epitelio que se va, como dice el doctor Blanco. Entonces, como viene acá, ese epitelio, entonces se queratiniza y va creciendo porque aquí está, digamos, lo que la lúnula, que es la que viene acá, que es la parte que se ve como media lunita de color blanquecino, porque, y después, entonces va creciendo la uña, como vemos acá, hasta esto sería como la punta por debajo. Cuando yo me levanto, como dices, yo me meto algo por acá, llego y encuentro el punto donde Hiponiquio, ¿no? donde la piel, entonces, ¿cómo dice? Se llama el hiponiquio y el epinoquio. Eso, entonces vamos a ver donde la piel, donde la epidermis de la punta del dedito, entonces Cuando uno se corta las uñas y le duele, es que llega a ese punto. ¿Sí? Quitó aquí, entonces quitó la uña. Si me la dejo más larguita acá, pues voy a ver, vendría, si yo me dejo la uña, que crezca más hasta acá, no me la corto, entonces va a quedar este espacio que es donde a veces se meten los hongos también, y cuando nos damos cuenta, se va levantando la uña, se va separando la piel de esta pielecita, se va separando. Ahora, ¿qué son? Entonces, el surco ungueal es por las partes laterales. El surquito aquí no lo veo porque el corte estamos viendo un corte, digamos, tangencial. Entonces, pero estamos viendo, entonces, como por decir de alguna manera, esto sería hasta acá, podría ser la lúnula que se ve blanquita. Estamos entonces el hueso, el tejido conectivo del lecho ungueal, o sea, que tiene que estar pegado, que cuando entra el hongo se va separando, entonces obviamente, y va levantando la uña y se va dañando obviamente todo este tejido. Eso es un corte especial. Ahora, no vemos el surco ungueal que va por los lados, porque lógicamente que no estamos, que no, ese es un corte sagital. Pero sí, cuando se va queratinizando esto, esto es lo que el manicurista, entonces esto va con las pincitas que va cortando, entonces para evitar que si no es ni tan bueno, eso no debe ser tan bueno, siempre lo que se recomienda es empujar esto hacia atrás, más no cortarlo porque se va haciendo cada vez más grueso y más queratinizado este contacto. Eso es todo lo que tenemos entonces para terminar este laboratorio. Espero que hayamos aprendido mucho, que lo hayamos disfrutado bastante y nos vemos entonces la semana entrante. Ah, no, tenemos otro laboratorio esta semana, ¿cierto? Con ellos sí. Ah, Creo no, que no. el viernes. No, ¿No? no, porque ese es el primer grupo que estamos en el laboratorio 2. Y los 4. Ah, no, con ellos se termina el tema, sí, señora. Algo importante que yo quería bueno, sí, aportar dentro de esa parte de clínica que ustedes están mencionando es que mirarle las manos a los pacientes es muy importante en una consulta. A veces las manos, las uñas revelan muchísima información que el paciente no le dice a uno, ¿sí? Por ejemplo, los fumadores. Están manchados sus tegumentos, sus dedos. Pacientes que tengan problemas crónicos, hipoxias, dificultades respiratorias por distintas razones. Hipoxia es cuando el paciente no ventila bien. Usted ve los dedos de las manos de los pacientes engrosados en la punta como palillos de tambor. Eso lo retomamos cuando vamos otra vez al sistema respiratorio. Y también hay enfermedades crónicas donde solamente se afecta la uña, la distrofia, las displasias ungueales, que no son difíciles de tratar, tienen tratamiento de por vida, una vez diagnosticado. El problema es diagnosticarlas.
Porque incluso los dermatólogos a veces se escachan y piensan que es un problema infeccioso. Entonces sí es bien importante para que lo vayan pensando. Mirar al paciente es clave siempre. Creo que ya se salieron todos, solo quedaron 3. Ah, Listo. sí. Bueno, Listo, gracias. Chao, feliz tarde. qué pesar, de verdad que sí da uno tristeza de que no tienen esto como Están cansados todo el día en clases teóricas y laboratorio. nosotros Entendible. también.